de San Sebastián. Aquí viene mi amigo Kepa Corta. A ver si consigo. Ahí, decir de San Sebastián que es la primera ciudad que se involucró en el proyecto a nivel nacional, que los trabajos realizados por esta ciudad son bastante impresionantes y que son, y de Kepa decir que bueno, que sus datos profesionales son que es licenciado en Derecho, ha ocupado diferentes cargos a nivel administración como alcalde de Ordizia, ha sido consejero de empresas de desarrollo comarcal, de entidades financieras y actualmente es el director coordinador de la Oficina de Estrategia. ¿Te la abro directamente? Vale. Pues es director de Estrategia de Donostia San Sebastián. Es consejero social de la ciudad de San Sebastián, codirector del curso anual de desarrollo estratégico y profesor de la universidad. Es para mí un honor dejarle que nos hable de su ciudad. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, María José. Sí. Perfecto. Bueno, bien. Yo voy a tratar de hacer quizá una intervención algo distinta, aunque necesariamente reflejamos el proceso de lo que ha sido la incorporación a As Friendly Cities como un elemento esencial que complementa un poco las políticas que nosotros hemos planteado desde el punto de vista del envejecimiento, ¿no? Una pequeña referencia en la ciudad de Donostia de San Sebastián. Es una ciudad de 186.000 habitantes, aunque en nuestro entorno metropolitano más cercano somos 385.000 y a mí me suele gustar usar la escala tiempo, estamos a media hora unos 700, 800.000 habitantes, ¿no? Como vemos ahí, la población mayor es importante, tiene mayor de 65 años es un 20%, con una incorporación de datos también importante de mayores de 75 y mayores de 85 años, en un proceso creciente, muy importante, ¿no? Yo creo que uno de los elementos clave es que la longevidad va a ser un proceso determinante en los próximos años y que va a ser un problema social y muy importante que va a revolucionar algunas formas de entrar a lo que es el proceso de envejecimiento, ¿no? No he traído algunas diapositivas generales, pero me parece que la primera cuestión que hay que decir es que este tema, en nuestro caso, acción social está incorporada al proceso, lógicamente, pero nos parece que es un proceso de primer nivel. Es decir, que todos son primer nivel, pero desde el punto de vista de lo que es un proceso transversal como es este proceso, tiene que tener un nivel superior, entre comillas, que es la alcaldía, que es la gobernación máxima, para que todos los departamentos estén alineados con la estrategia en el ámbito de envejecimiento, ¿no? Se dice poco, pero el otro proceso también vital importante es la pérdida de población joven, que es brutal en los próximos años. Esta es la pirámide de San Sebastián, pero seguro que ustedes tienen en muchos casos algunas pirámides similares, y este proceso es crucial. Es crucial porque se producen las personas que se incorporan al mercado de trabajo y se producen las personas que se incorporan al mercado de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, desde el punto de vista económico la ciudad tiene una referencia gastronómica importante, muy importante, desde el punto de vista del turismo también, aunque en los últimos años, a partir de la estrategia de la ciudad, se ha ido creando un proceso de incorporación de la ciencia y la innovación, es decir, todo el ámbito de la tecnología asociada al área de innovación e investigación, que tiene mucho que ver también con los procesos de envejecimiento y cómo afrontamos esos procesos de envejecimiento, ¿no? Bueno, hay una serie de centros tecnológicos y bueno, pues hemos hecho muchas actuaciones también en movilidad. Bien, nosotros empezamos en esta cuestión a partir de determinados trabajos que se estaban realizando por distintos departamentos en el ámbito de envejecimiento y también desde un proceso de planificación estratégica de ciudad, que quizá es diferente a la forma en la que se ha abordado en otras ciudades, ¿no?
Nosotros hacíamos una referencia en la que tratábamos hace 8 años de buscar en términos de calidad de vida qué teníamos que afrontar a futuro y qué elementos importantes sociales había que afrontar desde el punto de vista de futuro, de forma que introdujimos una serie de estrategias dirigidas a, por ejemplo, fomentar la relación intergeneracional, etcétera, etcétera, ¿no? Hace 8 años. Este proceso se ha ido conectando directamente con acciones, como decía, puntuales de la ciudad y en el nuevo plan estratégico del 2020 se ha incorporado de una manera muy clara las personas y los valores, también estaban en el plan anterior, y también el vivir, disfrutar de alguna manera en la ciudad, y dentro de este ámbito, precisamente ante esta perspectiva de aumento significativo de personas mayores solas, comunidades familiares muy pequeñas, lo cual, bueno, nos plantea un problema muy importante en el conjunto de la ciudad, un problema y una oportunidad también. Pero realmente esto no es un tema puntual de un área concreta, este es un problema de ciudad. Es decir, dentro de 10 años o 15 años tenemos muchas personas mayores de 80 años, tenemos muchas personas, o tendremos un crecimiento, en algunos datos estadísticos hablan de 400% de personas mayores de 100 años. Es decir, ese proceso, si no hay un salto biológico, que puede haberlo en la regeneración de tejidos, etcétera, diversas vías que hay de exploración, pues ya por sí mismo va a suponer un cambio social fundamental y con un sistema público que tiene que atender a esta situación, con muchas personas solas, en viviendas, en edificios, con cercanía, lejanía a un sistema básico, por ejemplo, de alimentación, es decir, todo el proceso de proximidad, de tiendas de proximidad. En las ciudades tenemos que estar estudiando las distancias de tiendas de proximidad a las personas mayores, porque van a tener que vivir en sus casas, porque no vamos a poder tener un sistema social que garantice que puedan vivir en residencias, a pesar de que eso pueda ser bueno desde el punto de vista de la socialización, pero no vamos a poder. Entonces tenemos que afrontar ese tema. Por eso creo que trasladar esta problemática a las alcaldías, al primer nivel, entre comillas con el primero, por favor, entenderme en este sentido. Yo creo que es muy importante, porque esto va a ser un problema muy importante en los próximos años y yo no lo veo reflejado en los discursos políticos de las primeras espadas. Lo veo reflejado en los departamentos de acción social, con esa preocupación que ya se empieza a sentir, pero no lo veo reflejado en esos primeros discursos. Y por tanto, creo que es importante que este largo plazo, o medio largo plazo, se incorpore. Bien, nosotros, como decía, a partir de esta visión de ciudad, lo que hicimos fue plantear, bueno, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? Y gracias a una colaboración con la Fundación Matía, nosotros empezamos a trabajar en la incorporación a esta red de ciudades amigables de personas mayores y también, bueno, dentro del proceso del plan estratégico planteábamos algunas acciones que también se han ido llevando a cabo por parte de precisamente el Departamento de Acción Social, ¿no? Como es el programa Plus 55, que busca potenciar el envejecimiento activo, la relación intergeneracional, el voluntariado, los portales solidarios. Como les decía, tenemos que buscar elementos que nos permitan actuar en la cercanía de la persona mayor que está viviendo sola. Y eso lleva a que no solamente podamos actuar con servicios sociales, sino que tenemos que hacer que la ciudadanía se incorpore a través de programas como portales solidarios a ayudar en ese proceso de atención a la persona mayor que a partir de 80 años tiene muchas necesidades, desde cambiar la bombilla, a acudir al ambulatorio, a acudir a la tienda, a la farmacia, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos que construir un sistema social de solidaridad que ya lo hemos tenido, pero que tenemos que impulsarlo nuevamente, ¿no? Nosotros también nos planteamos algunas acciones de implementación de capital social, de impulsar el tejido asociativo, etcétera, determinadas cosas que tienen más que ver con los valores, pero bueno, se nos ha ido se nos ha ido el tiempo de decir que hay que hacer cosas en valores. Tenemos que empezar a hacer cosas en valores y por tanto tenemos que actuar ahí, ¿no? Tenemos también proyectado un polo de innovación en envejecimiento que lo que pretende es decir, si vamos a tener esta problemática con discapacidades, etcétera, en personas mayores, tenemos que actuar sobre eso. ¿Cómo actuamos sobre eso? Bueno, convirtámoslo eso también en una posibilidad
entre comillas, de negocio, de actividad económica que permita también generar empleo y, por tanto, buscar el elemento positivo en este tema, ¿no? Hemos planteado también un centro de deporte adaptado para las personas con discapacidad, junto a la playa de la Concha, también acciones dirigidas a una San Sebastián inclusiva, es decir, evitar la diferenciación social y ir aportando acciones para la cohesión social. Y, como les decía, en el proyecto de ciudades amigables lo que hicimos fue, bueno, buscar una base unificadora, por decirlo de alguna manera, de esta perspectiva del envejecimiento activo en la ciudad, ¿no? Iniciamos el proceso con otras, bueno, en el año 2010, en junio del 2010, no sé si fue abril o junio del 2010, se constituyó la red con 9 ciudades en el mundo, estaban Nueva York, Manchester y nosotros, y a partir de ahí pues ha habido un proceso de incorporación de más ciudades a esto, que nos parece que puede ser una buena base para poder impulsar estas políticas dentro de la ciudad. Realmente, bueno, María José yo creo que ya ha explicado bien cuál es un poco el proceso de la Organización Mundial de la Salud y estos procesos. Nosotros pusimos en marcha un estudio inicial con una metodología pues como las que han conocido en otros lugares, probablemente con grupos por personas mayores, por cuidadores, por proveedores de servicios, por ONGs, por edades diferentes, en las áreas que se habían planteado también desde el punto de vista de la red, como elementos fundamentales. Nosotros hemos incorporado alguno más, como deporte, por ejemplo, que no nos parecía que estaba demasiado incorporado y que realmente tiene un papel importantísimo desde el punto de vista del envejecimiento, y bueno, analizamos un poco con un diagnóstico de la ciudad, pues cuáles eran un poco los elementos esenciales en esta cuestión, ¿no? El documento lo tienen luego a disposición, así que no voy a entrar en la letra pequeña para que puedan ustedes verlo con más tranquilidad, ¿no? Entonces, se hicieron una serie de preguntas en función de esas áreas, con experiencias positivas, experiencias negativas y propuestas de mejoras, y en los grupos focales, pues se fueron, en cada una de esas áreas, se fueron desglosando los ámbitos en los que había que actuar, ¿no? Pues desde parques a semáforos, a carriles, bici, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ven un poco toda la relación de ámbitos y también de propuestas que se fueron planteando y, bueno, básicamente pues están en este documento con toda esta serie de acciones, ¿no? En la que se analizan pues bueno, lo que pueden ser aspectos positivos y negativos, y luego, bueno, pues cuáles son en cada uno de los casos las propuestas, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, barrios altos, etcétera, ¿no? Perdón, en barrios altos más bancos y lugares de descanso, mejorar la estética, aumentar la comunicación, contacto con el centro de la ciudad, etcétera. Son ejemplos y más, Quiero decir, tienen ustedes el contenido en la propia presentación y pueden hacer un zoom en esto, ¿no? Es importante el proceso de participación. De hecho, nosotros, como ahora comentaremos, pues estamos planteándonos una continuación de este proceso inicial y estamos en estos momentos en ello, ¿no? Bien, pero hemos hecho cosas también concretas, además de esto, bueno, hemos tratado de fomentar un modelo de ciudad que permita a los mayores un estilo de vida para sentirse bien y disfrutar de esta etapa de la vida, con, bueno, pues los servicios sociales, con una serie de servicios que probablemente en muchos casos también forman parte de las políticas que están llevando a cabo ustedes, ¿no? Información, tramitación de solicitudes, etcétera. Mantenimiento de los servicios de los mayores en su entorno, servicio de asistencia a domicilio, teleasistencia, etcétera, etcétera. Bueno, ven un poco ahí también, que quiere decir que es lo habitual en otras ciudades también y que por tanto no tiene. Hemos hecho algunas acciones que yo creo que sí que son interesantes desde el punto de vista de la oferta residencial para mayores, con apartamentos sociales, viviendas comunitarias, residencias, con espacios residenciales mixtos que todavía no están funcionando excesivamente bien. Una de las problemáticas que yo creo que es importante es, creo que hay que orientar la relación intergeneracional y para eso hay que orientar la oferta cultural, la oferta deportiva, pero también la habitabilidad, y en estos casos a mí me parece muy importante el tener muy en cuenta las circunstancias de los jóvenes y las circunstancias de los mayores, porque a veces no, muchas veces no hace falta juntarlos solo.
sino que hay que llevar a cabo otra serie de acciones porque realmente la convivencia es bastante conflictiva muchas veces, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino de experimentación con fracasos y con éxitos parciales. Este programa que les he indicado antes, Plus 55, que es muy interesante y que ha estado planteando acciones de relación intergeneracional en ámbitos como la cultura o el deporte o con acciones en diferentes ámbitos, es muy interesante porque trata de fomentar la interacción de los mayores con los ámbitos de la ciudad, los servicios de la ciudad y utilizarlos además pues, para buscar esas relaciones intergeneracionales, esa implicación de los mayores en los nuevos ámbitos. También se ha potenciado a través de un centro que le hemos llamado Topagune, punto de encuentro de asociaciones de mayores. A mí me parece este tema muy importante porque, bueno, una cuestión que se dice poco y es que en estos momentos se empiezan a prejubilar quienes empezaron de forma masiva en la universidad. ¿Eso qué supone? Bueno, supone que tenemos personas de 61 años con conocimientos universitarios y con una experiencia vital en el ámbito del conocimiento muy interesante que pueden aportar mucho durante muchísimos años. Alguien ponía como ejemplo en Dublín, ¿no?, el ejemplo de Mandela, ¿no?, que Mandela ha hecho la parte más importante casi de su vida ha sido con más de 80 años. O sea que, de alguna manera, eso nos cambia también los agentes que tenemos entre nuestras manos, entre comillas, y por tanto tenemos que trabajar de manera distinta con ellos, ¿no? Ellos tienen capacidades intelectuales importantes y tienen experiencia y tenemos que buscar cómo activar eso de forma que haya una aportación social que puede ser, como digo, mucho más interesante, entre comillas. El Consejo de Acción Social, tenemos un Consejo de Acción Social, como hay en muchas ciudades también. Hemos actuado en movilidad bastante, con planes de movilidad urbana sostenible, con planes de accesibilidad y en un proyecto que se llama AENEAS, un proyecto hecho en la Unión Europea, para mayores de 50 años y la movilidad, buscando acciones. Hemos hecho muchas acciones de transporte vertical. Nuestra ciudad, aunque es aparentemente llana, en la parte de abajo, sin embargo, tiene muchas colinas y hemos hecho muchas acciones aquí y yo creo que es muy importante este tipo de acciones, ¿no? Y otras iniciativas como la Escuela de la Experiencia, Universidad de Mayores, etcétera, ¿no? Básicamente yo creo que lo más importante es tratar de buscar acciones que promuevan la participación de los propios mayores en sus propios procesos de avance, ¿no? Este es el ciclo, de alguna manera, que estamos viviendo y termino básicamente con este doble objetivo, ¿no? Mejorar la calidad de vida, pero también empoderar a esas personas mayores y sus asociaciones. Bien, estamos ahí con ese desarrollo del plan de acción y bueno, muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier inquietud o queréis que os pasemos algo, bueno, tenéis ahí el teléfono, tenéis ahí nuestra dirección de email, pedirnos tranquilamente y bueno, os compartiremos la información que tenemos con todos vosotras. Gracias.